Entonces se le ocurrió una idea, aterradora y consoladora al mismo tiempo, aunque pareciera extraño. Tal vez las bayas y las nueces la habían colocado. Sabía que algunos hongos colocaban, así que ¿por qué no las bayas? O las hojas, dijo, quizá fueron las hojas. Apuesto a que sí. De acuerdo, ni una más, flipantes o no. Trisha se levantó, sintió un calambre en el estómago que la hizo doblar en dos, dejó escapar una ventosidad y se sintió mejor. Luego fue al arroyo, vio un par de rocas de buen tamaño que sobresalían del agua y las utilizó para saltar. En algunos aspectos se sentía una chica diferente, perspicaz y rebosante de energía, aunque el recuerdo del sacerdote avispa la torturaba y sabía que su inquietud empeoraría cuando el sol se pusiera. Si no iba con cuidado, los horrores se apoderarían de ella, pero si podía demostrarse que sólo había sido un sueño provocado por comer hojas de gaulteria, beber un tipo de agua al que su sistema todavía no se había acostumbrado. De hecho, estar en el pequeño claro la ponía nerviosa, como un personaje de una película de Psycho Killer, la chica estúpida que entra en la casa del psicótico y pregunta ¿hay alguien ahí? Miró hacia el otro lado del arroyo y percibió que algo la estaba espiando. Se volvió tan velozmente que estuvo a punto de caerse. No había nada allí, en ningún sitio, por lo que pudo colegir. Tontita, se dijo en voz baja, pero había regresado la sensación de que la espiaban, y con atroz intensidad. El dios de los extraviados había dicho al sacerdote avispa que te ha estado espiando, te ha estado observando. El sacerdote avispa había dicho otras cosas, pero eso no era lo único que recordaba. Te está espiando, te está esperando. Trisha se encaminó hacia el lugar donde había visto a las tres figuras vestidas con hábitos y buscó alguna señal de ellas, la que fuera. No había nada. Se hincó para mirar con más detenimiento, pero no vio ni un trecho de agujas pisoteadas que su mente aterrorizada pudiera interpretar como una pisada. Se levantó, dispuesta a cruzar el arroyo, y entonces algo llamó su atención. Caminó en dirección al bosque, escudriñó la oscuridad enmarañada donde árboles jóvenes de troncos delgados crecían muy juntos. Luchaban por encontrar espacio y luz, en pugna por los arbustos que también necesitaban humedad y espacio bajo tierra. En determinados lugares los abedules se erguían como fantasmas esqueléticos. Una mancha se destacaba en el tronco de un abedul. Trisha echó una mirada nerviosa hacia atrás y después caminó hacia el árbol. El corazón le palpitaba y su mente giraba que se detuviera, pero no que no cometiera aquella estupidez. Pero ella continuó. Vio al pie del abedul una sección de intestinos ensangrentados, tan recientes que sólo había congregado a unas pocas moscas. Ayer un espectáculo similar había puesto a prueba su resistencia a vomitar, pero hoy la vida parecía diferente. Las cosas habían cambiado. No experimentó náuseas, ni hípidos, ni la perentoria necesidad de volverse o apartar la vista, sino una frialdad que se le antojó mucho peor. Era como ahogarse, pero de dentro hacia afuera. A un lado de los intestinos había un trozo de pelaje enredado en los arbustos, sembrado de puntos blancos. Eran los restos de un cervato, uno de los dos que había visto en el claro. Cuando se adentró más entre los árboles, donde el bosque ya estaba virando hacia la noche, vio un aliso con marcas de garras en el tronco. Aparecían a una gran altura, donde solo un hombre muy alto llegaría, aunque Trisha no creía que un hombre fuera el autor de esas marcas. ¿Te ha estado espiando? Sí, y la estaba espiando en ese mismo momento. Notó que unos ojos reptaban sobre su piel, como los mosquitos que no la dejaban en paz. Tal vez hubiera imaginado a aquellos tres sacerdotes, pero no estaba imaginando los intestinos del ciervo o las marcas de garra en el aliso. No estaba imaginando la sensación de aquellos ojos.
Mientras escrutaba con la mirada el territorio circundante, retrocedió hacia el sonido del arroyo, preparada para ver en el bosque al dios de los extraviados. Dejó atrás la maleza y con la ayuda de ramas pequeñas llegó hasta el arroyo. Lo atravesó saltando de roca en roca, en parte convencida de que aquello la estaba siguiendo, algo provisto de garras, colmillos y aguijones. Resbaló en la segunda roca, estuvo a punto de caer al agua, consiguió conservar el equilibrio y llegó a la orilla opuesta. Dio media vuelta y miró. No vio nada. Hasta las mariposas se habían esfumado. Apenas una o dos continuaban bailando, reticentes a dar por terminada la jornada laboral. Sería un buen sitio para pasar la noche, cerca de los arbustos de gauterias y el claro sembrado de nueces, pero no podía quedarse en el punto donde había visto a los sacerdotes. Debían de ser figuras entrevistas en un sueño, pero el del hábito negro había sido horrible. Además estaba el cervatillo. En cuanto las moscas marcaran su territorio, las oiría zumbar. Trisha abrió la mochila y sacó un puñado de bayas. «Gracias», les dijo, «sois la mejor comida que he tomado nunca». Caminó arroyo abajo mientras comía unas cuantas nueces. Al cabo de un rato empezó a cantar, vacilante al principio, pero después con un entusiasmo, a medida que el día declinaba. «Rodéame con los brazos, porque quiero estar cerca de ti, contigo para siempre. Me hace sentir como nueva. Sí». Principio de la séptima. Mientras el crepúsculo viraba hacia la verdadera oscuridad, Trisha llegó a un lugar rocoso que estaba un pequeño valle envuelto en sombras azuladas. Inspeccionó el valle con ansiedad, con la esperanza de ver luces, pero no había ninguna. Un somormujo gritó desde algún sitio y un cuervo le respondió. Eso fue todo. Miró alrededor y vio varios salientes rocosos de escasa altura, entre los cuales se alzaban montículos de agujas de pino. Trisha dejó la mochila al pie de una de estas lomas, se encaminó hacia la empinada más cercana y rompió suficientes ramas para improvisar un colchón. La oscuridad había despertado en ella sensaciones, ahora ya familiares, de soledad y añoranza del hogar, pero lo peor de sus terrores ya había pasado. También había desaparecido la sensación de que la vigilaban. Si había algo en el bosque, se había alejado y la había dejado sola. Volvió al arroyo, se arrodilló y bebió. Había sufrido retortijones durante todo el día, pero pensaba que su cuerpo se estaba adaptando al agua. «Las bayas y las nueces no representan ningún problema», dijo y sonrió, salvo por alguna que otra pesadilla. Volvió hacia la mochila y la cama improvisada. Sacó el Walkman y se puso los auriculares. Sopló una brisa a su lado que refrescó su piel sudada y la provocó escalofríos. Trisha extrajo los restos de su poncho y extendió sobre ella el sucio plástico azul, como si fuera una manta. No le dio mucho calor, pero la idea es que es lo que cuenta. Esta era de su madre. Encendió el Walkman, pero aunque no había cambiado de emisora, solo obtuvo una tenue estática. Había perdido la WCAS. Movió el dial de la FM, localizó música clásica en el 95 y un predicador que vociferaba acerca de la salvación en el 99. Trisha estaba muy interesada en la salvación, pero no precisamente en aquella de la que hablaba aquel individuo. La única ayuda del Señor que deseaba en ese momento era un helicóptero lleno de gente amigable. Siguió moviéndose el dial, escuchó a Celine Dion con nitidez en el 104, vaciló y siguió girando el dial. Aquella noche quería a los Red Sox, a Joe y a Trop, no a Celine, cantando que su corazón seguiría y seguiría y seguiría. No había béisbol en la FM, de hecho no había nada de nada. Trisha cambió a la banda AM y movió el dial hasta la 850, que era la WEEI latina de Boston, la emisora insignia de los Red Sox.
No esperaba una recepción perfecta, ni mucho menos, pero tendría paciencia. De noche se podía coger mucha AM y la WEE y latina tenía una señal potente. Además, Trisha tenía todo el tiempo del mundo. Aquella noche no tenía ninguna cita excitante ni nada por el estilo. Ja. La WEE y latina se recibiría bien, clara como el agua, pero Joe y Trop no estaban. En su lugar había uno de esos tipos que su padre llamaba charlatanes idiotas. Este era un charlatán idiota de deportes. ¿Estaría lloviendo en Boston? ¿Habrían aplazado el partido? Trisha miró con escepticismo su trozo de cielo, donde las primeras estrellas titilitaban como lentejuelas sobre terciopelo azul oscuro. Al cabo de un poco rato habría cientos. No distinguió ninguna nube. Claro que estaba a 225 kilómetros de Boston, tal vez más, pero el charlatán idiota estaba hablando con Walt de Framingham. Walt hablaba por el teléfono de su coche, cuando el charlatán idiota preguntó dónde se encontraba ahora Walt de Framingham y dijo, en Danvers, Mike, y pronunció el nombre de la ciudad como la gente de Massachusetts, Davins, de forma que no sonaba como una ciudad, sino como un medicamento para la diarrea de los bebés. ¿Se ha perdido en el bosque? ¿Ha bebido agua del arroyo y, como resultado, no para de cagar? Una tableta de Danvins y se sentirá mejor en un periquete. Walt de Framingham quería saber por qué Tom Gordon siempre señalaba al cielo cuando conseguía un salvado. Ya sabes, Mike, ese rollo de señalar. Fue la expresión de Walt. Y Mike, el charlatán idiota deportivo, explicó que era la manera con que el número 36 daba las gracias a Dios. Debería señalar a Joe Kerrigan, dijo Walt de Framingham. Fue una idea de Kerrigan asignarle el puesto de cerrador. Al principio no daba una, ¿sabes? Tal vez Dios inspiró la idea a Kerrigan. ¿Se te ha ocurrido pensar en eso, Walt? Preguntó el charlatán idiota de deportes. Joe Kerrigan es el entrenador de los lanzadores de los Red Sox, para los que no lo saben. Yo sí lo sé, capullo, murmuró Trisha, impaciente. Estamos hablando sobre todo de los Sox esta noche, mientras disfrutan de una de sus escasas noches libres, explicó Mike, el charlatán idiota de deportes. Mañana inician una serie de 3 partidos con Oakland. Mañana disfrutarán de toda la acción aquí, en la WEE y latina, pero hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Eso lo explicaba todo. Trisha experimentó una abrumadora y absurda decepción y más lágrimas acudieron a sus ojos. Lloraba con mucha facilidad últimamente. De hecho, lloraba por cualquier cosa. Pero el partido le hacía mucha ilusión. Ignoraba hasta qué punto necesitaba las voces de Joe Castiglioni y Jerry Trupiano, hasta que descubrió que no iba a oírles. Tenemos algunas líneas abiertas, dijo el charlatán idiota. Vamos a por ellas. ¿Alguno de los oyentes cree que Mobaum debería de dejar de postrarse como un crío y firmar sobre la línea de puntos? ¿Cuánto dinero necesita este tipo? Buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta estúpida, capullo, dijo Trisha, irritada. Si supieras batear como Mo, tú también pedirías un montón de dinero. ¿Quieren hablar sobre Pedro Martínez el Maravilloso? ¿Sobre Darren Lewis? ¿Sobre el sorprendente descansadero de los Sox? Una agradable sorpresa de los Red Sox, ¿no creen? Llámenme, díganme su opinión después de esto. Una voz dichosa empezó a canturrear una tonada conocida. ¿A quién llamas cuando se te rompe el parabrisas? 1-854 Gigant, dijo Trisha, llamándolo la WEE y latina. Quizá podría sintonizar otro partido. Hasta los odiados Yankees servirían, pero antes de encontrar un partido de fútbol se quedó transfigurada al oír su nombre. Se están esfumando para la niña de 9 años Patricia McFarland, desaparecida desde el sábado por la mañana.
La voz del locutor se oía desvaída, fluctuante, apagada por la estática. Trisha se inclinó y apretó más los auriculares en los oídos. Las autoridades policiales de Connecticut, siguiendo una pista comunicada por teléfono a la Policía Estatal de Maine, ha detenido hoy a Francis Raymond Mazzerole de Weymouth, Massachusetts, y le ha interrogado durante 6 horas en relación con la desaparición de la pequeña McFarland. Mazzerole, un obrero de la construcción que actualmente trabaja en el proyecto de un puente en Hartford, ha sido condenado 2 veces por pederastia y tiene solicitada la extradición a Maine por causas pendientes de acoso sexual y pederastia. Al parecer, ignora por completo el paradero de Patricia McFarland. Fuentes próximas a la investigación refieren que Mazzerole afirma haber estado en Hartford el pasado fin de semana y numerosos testigos corroboran. El sonido se desvaneció. Trisha apagó el aparato y se quitó los auriculares. ¿Aún la estaban buscando? Era probable, pero imaginó que había dedicado casi todo el día a interrogar al tal Mazzerole. ¡Qué pandilla de inútiles!, dijo desconsolada y devolvió el Walkman a la mochila. Se tendió sobre las ramas de pino, extendió el capote sobre ella, se quitó las zapatillas y buscó la postura más cómoda. Sopló una leve brisa y se alegró de haber elegido un sitio entre los salientes rocosos. La noche era fresca y la temperatura bajaría aún más antes de que saliera el sol. Sobre su cabeza brillaban miles de estrellas, tal como estaban previsto. Miles, ni una más ni una menos. Su brillo se apagaría un poco cuando saliera la luna, pero ahora brillaban lo suficiente para pintar de escarcha sus sucias mejillas. Como siempre, Trisha se preguntó si existiría vida en alguno de aquellos puntos brillantes. ¿Habría selvas pobladas con fabulosos animales alienígenas? ¿Pirámides? ¿Reyes y gigantes? ¿Alguna versión del béisbol? ¿A quién llamas cuando se te rompe el parabrisas?, cantó en voz baja Trisha. 1-854... Se interrumpió y aspiró el aire sobre el labio inferior, como si se hubiera hecho daño. Fuego blanco surcó el cielo cuando una estrella cayó. La estela recorrió la mitad del cielo y luego se apagó. No era una estrella, por supuesto, una estrella de verdad, sino un meteoro. Vio otra y después otra. Trisha se incorporó. Los harapos del capote cayeron sobre su regazo, con los ojos abiertos de par en par. Llegó una cuarta y una quinta en otra dirección. No era solo un meteoro, sino una lluvia de meteoros. Como si algo hubiera estado esperando a que lo comprendiera, el cielo se iluminó en una silenciosa tormenta de estelas brillantes. Trisha miraba con la cabeza ladeada, los ojos como platos y los brazos cruzados sobre el pecho, aferrándose los hombros con sus manos de uñas mordisqueadas. Nunca había visto algo así. Nunca había soñado que pudiera existir algo así. «Oh, Tom», susurró con voz temblorosa. «Oh, Tom, mira eso. ¿Lo ves?» En su mayoría eran destellos blancos que desaparecían con tal rapidez que habría parecido alucinaciones de no haber tantos. Unos cuantos, no obstante, 5 u 8, iluminaron el cielo como fuegos artificiales silenciosos, brillantes franjas de una naranja rabioso en los bordes. Podía tratarse de un engaño visual, pero Trisha no lo creyó así. Por fin la lluvia empezó a disiparse. Trisha se tumbó de nuevo y acomodó las partes doloridas de su cuerpo hasta encontrar la postura adecuada. Mientras tanto no dejó de vigilar los destellos cada vez más ocasionales, hasta que se quedó dormida. Sus sueños fueron vívidos pero fragmentarios, una especie de lluvia de meteoros mental. El único que recordaría con claridad fue el que tuvo justo antes de despertarse en plena noche, tosiendo y con frío, tendida de costado con las rodillas contra la barbilla, sacudida por temblores. En el sueño, Tom Gordon y ella se encontraban en una pradera sembrada de arbustos y árboles jóvenes, sobre todo abedules. Tom estaba de pie junto a un poste astilloso que le llegaba a la altura de la cadera. Sobre él había un viejo perno de aro rojizo a causa de la herrumbre.
Tom lo movía entre sus dedos de un lado a otro. Llevaba la chaqueta de calentamiento sobre el uniforme gris asfalto. Esta noche estaría en Oakland. Había interrogado a Tom acerca de ese rollo de señalar. Sabía la respuesta, por supuesto, pero preguntó de todos modos. Tal vez porque Walt de Framingham había querido saberlo y un retrasado mental como Walt no creería a una niña pequeña perdida en el bosque. Walt querría saberlo de los labios del cerrador. Señaló porque la naturaleza de Dios consiste en manifestarse al final de la novena, dijo Tom. Dio vueltas al perno de aro entre sus dedos, de un lado a otro, de un lado a otro. ¿A quién llamas cuando se ha roto tu perno de aro? Marcas al 1-854 perno de aro, por supuesto. En particular, cuando las bases están llenas y solo hay un eliminado. Algo castañeó en el bosque. Tal vez en señal de burla. El castañeo aumentó de intensidad, hasta que Trisha abrió los ojos en la oscuridad y se dio cuenta de que era el sonido de sus dientes. Se levantó poco a poco, mientras todo su cuerpo protestaba. Sus piernas eran la parte más dolorida, seguía de la espalda. Una ráfaga de viento la azotó. Esta vez no era una brisa sino una ráfaga, y estuvo a punto de derribarla. Se preguntó cuánto peso habría perdido. Una semana así, y podrán atarme a una cuerda y hacerme volar como una cometa. Rió de la idea y la risa se convirtió en otro ataque de tos. Permaneció de pie con las manos apoyadas en las piernas, justo encima de las rodillas, la cabeza gacha, tosiendo. Las toses se iniciaron en el pecho y salían de su boca como ladridos. ¡Estupendo! ¡Fantástico! Se tocó la frente, pero no pudo decidir si tenía fiebre o no. Caminó lentamente con las piernas bien abiertas. El trasero le escocía menos así. Volvió a los pinos y rompió más ramas, esta vez con la intención de apilarlas sobre ella como si fueran mantas. Volvió a su lecho improvisado con los brazos cargados. Regresó por más y se detuvo a mitad de camino entre los árboles y el lugar donde había elegido dormir. Describió un lento círculo bajo las estrellas de las 4 de la mañana. «Déjame en paz, ¿quieres?», gritó, y empezó a toser otra vez. Cuando la tos cedió, lo repitió más en voz baja. «¿No puedes parar ya? ¿No puedes dejarme en paz?». Nada, ningún ruido, solo el susurro del viento entre los árboles y un gruñido. Bajo y suave, ni remotamente humano. Trisha permaneció donde estaba sosteniendo su fragante cargamento de ramas. Se le puso la piel de gallina. ¿De dónde había venido ese gruñido? ¿De este lado del arroyo? ¿Del otro? ¿De la pineda? Tuvo la horrible idea, casi de una incertidumbre, de que venía de los pinos. La cosa que la estaba espiando estaba entre los pinos. Mientras recogía ramas con las que cubrirse, tal vez su cara se había detenido a menos de 1 metro de la suya. Sus garras, las que habían arañado los árboles y desmembrado los ciervos, tal vez se habían inmovilizado a escasos centímetros de sus manos, dedicadas a arrancar y cortar ramas. Trisha tosió de nuevo, y eso la impulsó a moverse, dejando caer las ramas, y se arrastró entre ellas sin el menor intento de crear orden en aquel caos. Se encogió y gimió cuando una de ellas se le hincó en la cadera, y después se quedó quieta. Intuyó que se acercaba, que salía de los pinos e iba por ella de una vez por todas. La cosa tan especial de la niña impertinente, el dios de los extraviados del sacerdote avispa. Podías llamarlo como te diera la gana, el señor de los lugares oscuros, el emperador de los sótanos, la peor pesadilla de un niño. Fuera como fuese, se había cansado de jugar con ella. Ahora apartaría a zarpazos las ramas y la cubría y se la comería viva. Trisha, sacudida por toses y escalofríos, perdido todo sentido de la realidad y la racionalidad, momentáneamente loca de hecho, enlazó las manos bajo la nuca y esperó a que las garras de aquella cosa la desgarraran y la engulleran con su boca erizada de colmillos.
Se quedó dormida así, y cuando despertó en las primeras luces de la mañana del martes, se le habían dormido ambos brazos, y al principio tampoco pudo doblar el cuello. Tuvo que caminar con la cabeza algo ladeada. Supongo que ya no tendré que preguntarle a la abuela qué se siente cuando uno es viejo, pensó mientras orinaba en cuclillas. Creo que ahora lo sé. Mientras regresaba a la pila de ramas donde había dormido, como una ardilla en una madriguera, pensó con ironía, vio que una de las lomas replegadas de aguja, la más cercana a la suya, de hecho, parecía removida. Habían esparcido las agujas y cavado hasta dejar al descubierto la tierra negra. Así pues, tal vez no había enloquecido, o no del todo, porque después que ella se durmiera algo había venido. Tal vez se había acuclillado a su lado y la había observado mientras dormía. Se preguntó si ya había llegado el momento de devorarla y al final decidió que no, que la dejaría madurar un día más, para que se endulzara como una gauteria. Trisha dio vueltas en círculos con una leve sensación de déjà vu, pero no recordó si había descrito el mismo círculo casi en el mismo lugar, tan solo unas horas antes. Se detuvo cuando volvió al punto de partida y cubrió una tos nerviosa con la mano. Cuando tosió le dolió el pecho, un pequeño dolor sordo muy profundo. No le importó demasiado, al fin y al cabo el dolor era cálido y notaba frío en el resto de su cuerpo. Se ha ido Tom, dijo. Sea lo que sea, se ha ido, al menos por un rato. Sí, dijo Tom, pero volverá. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a eso. Ya ha habido bastante maldad por hoy, dijo Trisha. Esa era la de la abuela de McFarlane. No sabía muy bien qué significaba, pero creía saberlo más o menos y le pareció adecuado para aquella ocasión. Se sentó sobre una roca al lado de su loma y comió 3 puñados de bayas y hallacos, haciéndose que eran galletas. Las bayas no eran tan sabrosas esa mañana, un poco más duras, de hecho, y Trisha supuso que estarían menos sabrosas aún a la hora de comer. De todos modos, se obligó a comer los 3 puñados y después se acercó al arroyo a beber. Vio otra cría de trucha en el agua y si bien las que había visto hasta el momento no eran mucho más grandes que esperlanos o sardinas grandes, decidió de repente apoderarse de una. Su cuerpo había empezado ya a desentumecerse. Hacía más calor a medida que el sol ascendía en el cielo y empezó a sentirse un poco mejor, casi esperanzada, tal vez afortunada incluso. Hasta la tos había cesado. Volvió a su cama improvisada, extrajo los restos de su pobre capote y lo extendió sobre uno de los afloramientos rocosos. Buscó una piedra de borde afilado y la encontró cerca del lugar donde el arroyo caía sobre el extremo redondeado del peñasco hasta el valle. La pendiente era tan empinada como aquella por la que había resbalado al día que se había perdido. Tenía la sensación de que había transcurrido 5 años desde entonces, pero pensó que el descenso sería más fácil. Había montones de árboles a los que cogerse. Trisha se acercó con su improvisada herramienta cortante al capote. Extendido de aquella manera sobre la roca, parecía una gran muñeca de papel azul, y cortó la capucha por debajo de la línea de los hombros. Dudaba de poder atrapar un pez con la capucha, pero sería divertido intentarlo y no tenía ganas de probar la pendiente hasta haberse alimentado un poco más. Canturreó para sí misma mientras trabajaba, primero la canción de los Boyz II Max, que se le había metido en la cabeza, después el MMMM Pop de los Hanson y después un fragmento de Take Me Out de los Ballgame. Pero en particular repetía aquello de ¿a quién llamas cuando se te rompe el parabrisas? La brisa helada de la noche había alejado a los insectos, pero a medida que aumentaba el calor se iba formando la nube habitual alrededor de la cabeza de Trisha. Apenas reparó en ellos y solo soltaba un manotazo impaciente cuando se le acercaban demasiado a los ojos. Cuando hubo terminado de cortar la capucha, la sostuvo al revés y la examinó. Interesante.
Un trabajo estúpido, sin duda, pero no por ello menos interesante. ¿A quién llamas, nena? ¿A quién llamas cuando se te ha roto la maldita cosa? Canturreó Trisha y caminó hacia el arroyo. Plantó los pies sobre dos rocas que sobresalían a ambos lados del agua. Miró la corriente entre sus piernas abiertas. Se veía con claridad el lecho guijarroso. En aquel momento no había ningún pez, pero si quería aprender a pescar, debía de ser paciente. Rodéame con tus brazos, porque voy a comerte, cantó y luego rió. ¡Qué tontería! Se agachó y hundió su red improvisada en el arroyo. La corriente tiró de la capucha entre sus piernas, pero siguió abierta. El problema era su postura, la espalda inclinada y la cabeza al nivel de la cintura. No podría continuar así durante mucho más, y si intentaba acuclillarse entre las rocas, sus piernas doloridas y temblorosas la traicionarían y acabarían cayendo en el arroyo. Lo cual no contribuiría a la mejor de su tos. Cuando sus sienes empezaron a latir, dobló las rodillas y alzó el torso un poco. Miró arroyo arriba y vio 3 destellos plateados, peces sin duda, que venían hacia ella. Si hubiera tenido tiempo de reaccionar, habría dado un tirón a la capucha sin conseguir nada, pero solo hubo tiempo para un único pensamiento. Como estrellas fugaces submarinas, y los destellos plateados le culebrearon entre las rocas sobre las que estaba erguida. Uno de ellos se escurrió, pero los otros 2 se metieron de cabeza en la capucha. ¡Bingo!, gritó Trisha. Con ese grito, que expresaba tanto desaliento y sobresalto como alegría, se inclinó y cerró el borde de la capucha. Estuvo a punto de perder el equilibrio y caer al arroyo, pero logró mantenerse erguida. Alzó la capucha llena de agua y volvió a la orilla. Una trucha se retorció y consiguió escurrirse, cayó al agua y se alejó con la corriente. ¡Caracoles!, gritó Trisha al tiempo que reía. Cuando llegó a terreno llano, miró en el interior de la capucha, convencida de que no habría nada. Había perdido el otro pez, porque las chicas no pescan truchas, ni siquiera crías, con las capuchas de sus capotes. Sin embargo, la trucha continuaba allí, dando vueltas como en una pecera. «Dios, ¿qué voy a hacer ahora?», dijo Trisha. Era una auténtica súplica. Fue su cuerpo quien contestó, no su espíritu. Había visto montones de dibujos animados en que el coyote miraba al correcaminos y lo veía convertido en la comida de acción de gracias. Ella reía, Pete reía, hasta mamá reía. Trisha no rió ahora. Las bayas y los hayucos del tamaño de pepitas de girasol estaban muy bien, pero no bastaban. Ni siquiera cuando las comía mezclado y te decías que eran unas galletas, no bastaban. La reacción de su cuerpo a la trucha de 20 centímetros que nadaba en la capucha azul era radicalmente diferente. No se trataba exactamente de hambre, sino una especie de apretujón, un calambre que nacía de su estómago, pero en realidad llegaba de todas partes, un grito inarticulado. «¡Dame eso!». Muy poco relacionado con el cerebro. Era una trucha, una cría que no llegaba al tamaño legal, pero vieran lo que vieran sus ojos, su cuerpo veía comida, comida de verdad. Trisha solo tenía una idea clara cuando acercó la capucha a los restos del capote que seguía extendido sobre el afloramiento, una muñeca de papel sin cabeza. Lo haré, pero nunca hablaré de ello. Si me encuentran y me rescatan, le contaré todo excepto que me caí sobre mi propia mierda. Y esto. Actuó sin planificación ni escrúpulos. Su cuerpo apartó a su mente de un manotazo y tomó el control. Derramó el contenido de la capucha sobre el suelo cubierto de agujas y vio al pececillo dar saltos, casi asfixiado, cuando quedó inmóvil. Lo cogió, lo depositó sobre el capote y lo abrió en canal con una piedra. Surgió un hilillo de líquido, más parecido a mocos que sangre. Vio las diminutas tripas rojas del pez, las extrajo con la uña del pulgar, debajo había espina. Intentó sacarla y extrajo la mitad. Durante ese trajín, su mente solo intentó imponerse en una ocasión. «No te comas la cabeza»,
le dijo en un tono razonable que no disimulaba el horror y el asco. Quiero decir, los ojos, Trisha, los ojos. Después su cuerpo tomó de nuevo el mando, esta vez con más rudeza. Cuando quiera tu opinión, golpearé los barrotes de tu jaula, solía decir Pepsi. Trisha cogió el pececillo por la cola, volvió al arroyo y lo hundió para limpiarlo. Crujieron pequeñas espinas entre sus dientes. Su mente intentó mostrarle los ojos de la trucha que se deslizaban por su lengua como oscuros fragmentos de jalea. Visualizó una imagen borrosa, pero su cuerpo volvió a imponerse, implacable. La mente volvería cuando fuera necesario. La imaginación volvería cuando fuera necesario. En ese momento su cuerpo estaba al mando y el cuerpo decía: comida es comida. Tal vez sea demasiado temprano, pero la comida está servida. Esta mañana tenemos pescado fresco. El trozo de trucha descendió por su garganta como un gran trago de aceite con grumos. El sabor era horrible y maravilloso al mismo tiempo. Sabía a vida. Trisha meneó la otra mitad de la trucha, dedicó un momento a extraer un trozo de espina y susurró: marque el 1854, pescado fresco. Y se zampó el resto de la trucha, con cola y todo. Una vez terminado el ágape, se secó la boca y se preguntó si lo vomitaría todo. Había comido pescado crudo, y si bien el sabor todavía negaba su garganta, apenas podía creerlo. Su estómago sufrió una arcada y Trisha pensó: ya está. Eruptó y su estómago se tranquilizó. Apartó la mano de la boca y vio algunas escamas relucientes en la palma. Las secó en los tejanos con una mueca y después se acercó a su mochila y guardó los restos del capote y la capucha cortada, que había funcionado muy bien, al menos con peces jóvenes y estúpidos, juntos con sus restantes provisiones. Volvió a colgarse la mochila. Se sentía fuerte, avergonzada de sí misma, orgullosa de sí misma, febril y un poco chiflada. No hablaré de esto, así declaró. No hablaré de esto y no lo haré, aunque salga de aquí. Y merezco salir, dijo en voz baja. Cualquiera capaz de comer pescado crudo merece salir. Los japoneses comen a montones, dijo la niña impertinente, mientras Trisha se ponía en marcha siguiendo el curso del arroyo. Pues se lo diré a ellos, dijo Trisha. Si alguna vez voy a su país, se lo diré. Por una vez la niña impertinente apareció quedarse sin respuesta. Trisha se alegró. Bajó la pendiente hasta llegar al valle, donde el arroyo atravesaba un bosque de abetos y árboles caducos entremezclados. Formaban una masa casi compacta, pero había menos maleza y pocos zarzales, y Trisha avanzó sin dificultades durante casi toda la mañana. No experimentaba la sensación de que la vigilasen y el pescado había revitalizado su energía. Fingió que Tom Gordon paseaba con ella y sostuvieron una larga e interesante conversación que giró casi siempre alrededor de Trisha. Por lo visto, Tom quería saber todo sobre ella, sus clases favoritas en la escuela, por qué pensaba que el señor Hall era malvado si ponía deberes los viernes, por qué Debra Gilnoy era tan desagradable como se le había ocurrido a Pepsi y a ella la idea de disfrazarse de Spice Girl el último Halloween, cuando mamá había dicho que la madre de Pepsi podía hacer lo que quisiese, pero que su hija de 9 años no iba a salir por ahí con una minifalda, tacones altos y un top. Tom comprendía perfectamente la vergüenza padecida por Trisha. Le estaba contando que Pete y ella pensaban regalar a su padre un puzzle personalizado para el día de su cumpleaños, comprado a la empresa de Vermont que los fabricaba. Si era demasiado caro, se conformarían con una cortadora de césped. Cuando se detuvo con brusquedad, dejó de moverse, dejó de hablar. Escudriñó el arroyo con expresión compungida, mientras una mano espantaba de manera automática a la nube de insectos que rodeaba su cabeza. La maleza empezaba a crecer entre los árboles, que eran más enclenques. La luz era más brillante. Los grillos zumbaban y cantaban. No, dijo Trisha, no, ni hablar, otra vez no.
El silencio reciente del arroyo era lo que le había distraído de su fascinante conversación con Tom Gordon. Las personas imaginativas eran los mejores oyentes. El agua ya no susurraba ni alborotaba debido a que la gran velocidad de la corriente había disminuido. Había más hierba en su lecho que sobre el valle. Estaba empezando a dispersarse. Si desemboca en otro pantano, me mataré, Tom. Una hora después, Trisha avanzaba cansinamente por un bosque de álamos y abedules. Se llevó la mano a la frente para aplastar un mosquito particularmente pesado y la dejó allí, la viva imagen de un ser humano agotado y que no sabe qué hacer, a dónde dirigirse. En algún momento el arroyo había desbordado sus orillas de baja altura e inundado una extensa zona de tierra despejada, de manera que había creado un pantano poco profundo de cañas y espadañas. Entre la vegetación el sol brillaba sobre las aguas estancadas, los grillos chirriaban, las ranas croaban, en el cielo dos halcones planeaban con sus alas inmóviles, en algún lugar un cuervo graznaba. El aspecto del pantano no era desagradable, como la marisma de lomas y madera podrida que había vadeado, pero se extendía durante al menos 2 kilómetros, o tal vez 3, antes de llegar a un cerro bajo cubierto de pinos. Y el arroyo, por supuesto, había desaparecido. Trisha se sentó en el suelo y empezó a decir algo a Tom Gordon, pero comprendió lo estúpido que resultaba mentir cuando estaba claro, más claro a cada hora que pasaba, que iba a morir. Daba igual cuánto caminara o cuántos peces lograra comerse. Se echó a llorar con la cara entre las manos. «Quiero a mi madre», gritó. Los halcones se habían ido, pero el cuervo seguía graznando cerca de aquel cerro boscoso. «Quiero a mi madre, quiero a mi hermano, quiero a mi muñeca, quiero ir a casa». Las ranas solo croaban y le recordaban la historia que papá le había leído cuando era pequeña. Un coche atascado en el barro y todas las ranas croando alrededor. Le había dado mucho miedo. Lloró con todas sus fuerzas y en un momento dado sus lágrimas, tantas malditas lágrimas, la irritaron. Alzó la vista, rodeado de insectos, y las odiaba. Lágrimas continuaron resbalando por su cara. «Quiero a mi madre, quiero a mi hermano, quiero salir de aquí. ¿Me oyes?». Pataleó con tal fuerza que una zapatilla salió disparada. Sabía que estaba sucumbiendo a un berrinche, el primero desde los 5 o 6 años, pero le daba igual. Se tumbó de espaldas, golpeó el suelo con los puños, luego arrancó puñados de hierba y los lanzó al aire. «Quiero salir de aquí. ¿Por qué no me encontráis, capullos de mierda? ¿Por qué no me encontráis? Quiero ir a casa». Siguió con la vista clavada en el cielo, jadeante. Le dolía el estómago y la garganta de tanto gritar, pero se sintió un poco mejor, como si hubiera desembarazado de algo peligroso. Se cubrió la cara con un brazo y dormitó, sin dejar de sorber por la nariz. Cuando despertó, el sol estaba situado sobre el cerro, al otro lado del pantano. El día había dado pulso a la tarde. «Dime, Johnny, ¿qué tenemos para nuestros concursantes?» «Bien, Bob, tenemos otra tarde. El premio no es muy importante, pero imagino que es lo mejor que una pandilla de capullos de mierda como nosotros puede conseguir». La cabeza le dio vueltas cuando se levantó. Un escuadrón de moscones negros voló perezosamente ante su campo de visión. Por un momento creyó que iba a desmayarse. La sensación pasó, pero la garganta le dolió cuando tragó saliva y notó la cabeza caliente. «No tendría que haberme dormido bajo el sol», se dijo. Solo quería dormirse bajo el sol. No era el motivo de que se sintiera así. La razón era que se estaba enfermando. Se puso la zapatilla perdida durante una estúpida pataleta y luego comió un puñado de bayas y bebió agua. Divisó un matorral de helechos al borde del pantano y los comió. Eran sosos y mucho más duros que sabrosos, pero se obligó a engullirlos. Una vez terminada la merienda, se levantó y miró hacia el otro lado del pantano, pero esta vez se protegió los ojos del sol.
Al cabo de un momento meneó la cabeza con movimientos lentos y cansados, el gesto de una mujer, no el de una niña, incluso el de una anciana. Veía el cerro con claridad y estaba segura de que el terreno era seco, pero se sentía incapaz de atravesar otra ciénaga con las zapatillas atadas alrededor del cuello, ni aunque ésta fuera menos profunda que la anterior y el suelo menos asqueroso. Ni por todos los derechos del mundo. ¿Para qué? Si no había arroyo que seguir. Tal vez encontraría ayuda u otro arroyo. Con esta idea, torció hacia el norte y caminó por la ribera del este del pantano, que se extendía sobre casi todo el lecho del valle. Había hecho muchas cosas bien desde que se perdiera, más de las que imaginaba, pero aquella fue una mala decisión, la peor que tomaba desde que abandonara el sendero. Si hubiera atravesado la ciénaga y trepado al cerro, habría visto Devlin Pond, en las afueras de Greenmount, New Hampshire. Devlin era pequeño, pero había cabañas en el extremo sur y una carretera rural que conducía a la carretera 52 de New Hampshire. Un sábado o un domingo, Trisha había oído sin duda el zumbido de las motoras en el estanque, conducidas por las que practicaban esquí acuático con sus críos. Después del 4 de julio había motoras todos los días de la semana, a veces tantas que debían esforzarse para no chocar. Pero estaba a mediados de una semana de principios de junio y en Devlin no había nadie más que un par de pescadores con barquitas de vela y por lo tanto Trisha solo oyó las aves, las ranas y los insectos. En lugar de encontrar el estanque, se desvió hacia la frontera canadiense y empezó a adentrarse más en los bosques. A unos 600 kilómetros de distancia, en línea recta, se encontraba Montreal. La eterna séptima entrada. El año anterior a la separación y el divorcio, los McFarland habían pasado una semana en Florida durante las vacaciones de febrero de Pete y Trisha. Habían sido unas malas vacaciones, los niños dedicados a recolectar conchas en la playa, tristes, y los padres a pelear en la casita alquilada. Él bebía demasiado y ella gastaba demasiado. Me prometiste que nunca has hecho tal, y bla bla bla, y bla bla bla, y requete bla bla. Cuando regresaron, a Trisha le tocó el asiento de ventanilla del avión, un lugar de su hermano. El avión había descendido hacia el aeropuerto de Logan a través de cajas de nubes y evolucionaba con tanta cautela como una vieja gorda que paseaba por una acera donde se hubiera formado escarcha. Trisha había mirado fascinada con la frente apretada contra la ventanilla. Estaban en un mundo de un blanco perfecto. Distinguió un breve destello de tierra o de las aguas grises del puerto de Boston. Más blanco, otro destello de tierra o de agua. Los días posteriores a su decisión de desviarse hacia el norte fueron como ese descenso. Un banco de nubes en su mayor parte. No confiaba en algunos de sus recuerdos. El martes por la noche, la frontera entre la realidad y la fantasía habían empezado a difuminarse. El sábado por la mañana, después de una semana en el bosque, casi se había desvanecido. Este sábado, aunque Trisha no lo reconociera como sábado, ya había perdido la cuenta de los días. Tom Gordon se había convertido en su compañero inseparable, no fingido, sino aceptado como real. Pepsi Robichaud caminó con ella cierto tiempo. Las dos cantaron sus dúos favoritos, The Boys y Spice Girls, y luego Pepsi pasó por detrás de un árbol y no volvió a salir por el otro lado. Trisha miró detrás del árbol, comprobó que Pepsi no estaba y comprendió que nunca había estado con ella. Se sentó y lloró. Mientras cruzaba un amplio claro sembrado de rocas, un enorme helicóptero negro, como los que utilizaban los malos en la serie Expediente X, se detuvo sobre su cabeza. No emitía el menor sonido, salvo el tenue zumbido de su aspa. Trisha agitó las manos y pidió socorro a gritos, y aunque los que iban dentro tenían que haberla visto, el helicóptero negro se alejó y no regresó. Trisha llegó a un bosque de pinos viejos, a través del cual se filtraban rayos oblicuos de sol, como los que se derramaban por los vitrales de una catedral. Tal vez fue el jueves. De esos árboles
colgaban los cadáveres mutilados de 1000 ciervos, un ejército de ciervos descuartizados, recubiertos de moscas y gusanos. Trisha cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, los ciervos habían desaparecido. Encontró un arroyo y lo siguió durante un rato, pero después o bien se la burló de ella y persistió su rastro. No obstante, antes de que esto sucediera, vio una enorme cara en el fondo del agua, ahogada pero aún viva, que la miraba y hablaba sin emitir sonidos. Pasó junto a su gran árbol gris que parecía una mano engarfiada. Desde su interior, una voz muerta pronunció su nombre. Una noche despertó porque algo oprimía su pecho y pensó que la cosa del bosque se había decidido por fin a atacarla, pero cuando encendió la mano no había nada. En varias ocasiones oyó que la llamaban, pero cuando contestó no hubo respuesta. Entre estas nubes de fantasía se colaban vívidos destellos de realidad. Recordó que había descubierto otro tramo de terreno sembrado de bayas que cubría la ladera de una colina y que había llenado la mochila mientras cantaba ¿A quién llamas cuando se te rompe el parabrisas? Recordó que había llenado una botella de surge con agua de una fuente. Recordó que había tropezado con una raíz y caído al fondo de un pequeño declive, donde había visto flores hermosas, pálidas y aromáticas, graciosas como corolas. Conservaba el recuerdo diáfano de haberse topado con el cuerpo decapitado de un zorro, al contrario que el ejército de ciervos muertos colgados de los árboles. Este cadáver no se desvaneció cuando se cerró los ojos y contó hasta 20. Estaba segura de haber visto a un cuervo colgado cabeza abajo de una rama, y si bien parecía imposible, el recuerdo poseía una cualidad de la que muchos otros, el del helicóptero negro, por ejemplo, carecían: textura y nitidez. Recordó haber pescado con su capucha en el arroyo, donde más tarde vio una larga cara y ahogada. No había truchas, pero consiguió capturar algunas crías. Las comió enteras, no sin antes asegurarse de que estaban muertas. La atormentaba la idea de que vivieran en su estómago y luego se transformaran en ranas. Estaba enferma, no le cabía duda, pero su cuerpo combatió la infección de su garganta, pecho y senos paranasales con notable tenacidad. Durante horas se sentía febril, ajena al mundo. La luz, incluso cuando era tenue y filtrada por la gruesa cobertura de los árboles, dañaba sus ojos y no paraba de hablar, en particular con Tom Gordon, pero también con su madre, su hermano, su padre, Pepsi y todos sus profesores, hasta que la señora Carmon de la guardería. Una noche despertó tendida de costado, con las rodillas apoyadas contra el pecho, temblorosa a causa de la fiebre y asaltada por una tos tan violenta que temió lo peor. Pero luego, en lugar de empeorar, la fiebre bajó o desapareció por completo, y las jaquecas que la acompañaban se apaciguaron. Otra noche, la de un jueves, aunque ella no lo sabía, durmió de un tirón y despertó casi curada. Sufrió accesos de tos durante esa noche. No fueron suficientemente violentos como para despertarla. Sus recuerdos más lúcidos se centraban en haberse tumbado bajo montones de hojas y haber escuchado a los Red Sox, mientras las estrellas lanzaban su frío resplandor desde el cielo. De 3 partidos ganaron 2 en Oakland. Tom Gordon había sido el artífice de ambas victorias. Mo Bone consiguió 2 home runs y Troy O'Leary, un jugador muy mono, según la humilde estimación de Trisha, 1. Escuchó los partidos por la WEEI latina y si bien la recepción empeoraba cada noche, las pilas resistían. Apagaba la radio cuando empezaba a dormirse. Ni una sola vez, ni una siquiera la noche en que se vio asaltada por escalofríos, fiebres y diarreas, se durmió con la radio encendida. La radio era su salvavidas, sin ella se había rendido. La niña, que se había perdido en el bosque, casi 10 años y mayor para su edad, pesaba 40 kilos. La niña que ascendió una pendiente cubierta de pinos y desembocó en un claro tantos de días después, no pesaba más de 30.
Tenía la cara hinchada a causa de las picaduras de mosquitos y un herpes considerable había florecido en la comisura izquierda de su boca. Murmuraba una canción para sí. Rodéame con tus brazos porque quiero estar cerca de ti. Y parecía la heroinómana más joven del mundo. Había utilizado todos los recursos a su alcance. Había tenido suerte con el tiempo. Temperaturas moderadas, ni una gota de lluvia desde el día que se había perdido. Y había descubierto que poseía reservas de energía insospechadas. Ahora esas reservas se habían agotado casi por completo y Trisha lo sabía. La niña, que atravesaba el claro con paso lento y cansado, había llegado al límite de sus fuerzas. En el mundo que había abandonado proseguía esporádicamente la búsqueda, pero casi todos los participantes la daban por muerta a estas alturas. Sus padres habían empezado a discutir, aún sin creerlo, si debían celebrar su funeral o esperar a que encontraran el cadáver. Y si decidían esperar, ¿cuánto tiempo? A veces los cuerpos de las personas desaparecidas nunca se encontraban. Pete apenas hablaba, se mostraba hosco y silencioso con los ojos hundidos. Se llevó a Moani Malona a su habitación y la acomodó en un rincón, de cara a su cama. Cuando vio que su madre reparaba la muñeca, dijo: «No la toques, ni se te ocurra». En aquel mundo de las luces, coches y carreteras asfaltadas, Trisha estaba muerta. En este, el que exigía lejos del sendero, donde a veces los cuervos colgaban cabeza abajo, casi lo estaba. Pero ella seguía trajinando. Esta era de su padre. En ocasiones su ruta se desviaba un poco al oeste o al este, pero no mucho y con escasa frecuencia. Su capacidad de avanzar en línea recta era casi tan notable como el rechazo de su cuerpo a rendirse por completo a las infecciones del pecho y la garganta. Tampoco le ayudaban demasiado. Su ruta la alejaba, lenta pero inexorablemente, de ciudades y pueblos y la adentraba cada vez más en la chimenea de New Hampshire. La cosa del bosque, fuera lo que fuese, la acompañó durante toda la travesía. Si bien Trisha quitaba importancia a la mayor parte de lo que sentía y creía ver, nunca desdeñaba la sensación de la cercanía de lo que el sacerdote avispa había llamado al dios de los extraviados. Nunca confundía los árboles arañados, ni el zorro decapitado, por ejemplo, con simples alucinaciones. Cuando intuía la presencia de la cosa o la oía, varias veces había oído las ramas, el ruido de rotas en el bosque, y en 2 ocasiones escuchó un gruñido inhumano. Nunca dudaba de su realidad. Cuando la sensación la abandonaba, tampoco dudaba de que la cosa se había ido. Ahora estaban unidas por algún vínculo que ignoraba, y así continuaría hasta que ella muriera. Trisha pensaba que ya faltaba poco. Al doblar la esquina, habría dicho su madre, pero no había esquinas en los bosques. Insectos, pantanos y caídas inesperadas sí, pero esquinas no. No era justo que muriese después de haber luchado con tanta resolución, pero tal injusticia ya no la encolerizaba. Para estar encolerizado hacía falta energía y vitalidad. Trisha casi había agotado ambas. A mitad de camino de aquel nuevo claro, idéntico a las docenas de claros que ya había cruzado, empezó a toser. Le dolió el pecho, como si algo lo estuviera desgarrando. Trisha se dobló en 2, se agarró a un tocón y tosió hasta que brotaron lágrimas de sus ojos. Cuando la tos se calmó por fin, esperó a que su corazón se sosegara para incorporarse y a que aquellas grandes mariposas negras que aleteaban ante sus ojos se alejaran. Menos mal que había podido cogerse aquel tocón, de lo contrario habría caído al suelo. Sus ojos se desviaron hacia el tocón y se quedó estupefacta. «No estoy viendo lo que creo ver», pensó. «Es otra fantasía, otra alucinación». Cerró los ojos y contó hasta 20. Cuando volvió a abrirlos, las mariposas negras habían desaparecido, pero lo demás seguía en su sitio. El tocón no era un tocón, era un poste y encima, atornillado con la madera gris y podrida, había un perno de aro oxidado. Trisha palpó su realidad.
Lo soltó y miró las partículas de herrumbre que cubrían sus dedos. Lo cogió de nuevo y lo movió de un lado a otro. Se sintió asaltado otra vez por aquella sensación de déjà vu, como cuando había dado vueltas en círculos, solo que ahora era más fuerte y relacionada de alguna manera con Tom Gordon. ¿Qué? Lo has soñado, dijo Tom. Estaba de pie a unos 20 metros de distancia, con los brazos cruzados y el trasero apoyado contra un arce, vestido con un uniforme gris. Has soñado que veníamos a este lugar. ¿Sí? Claro, ¿no te acuerdas? Era la noche libre del equipo, la noche que oíste a Walt. Walt. El nombre le resultó vagamente familiar, pero el significado se le escapaba. Walt de Framingham, el imbécil del teléfono móvil. Trisha empezó a recordar, y entonces las estrellas cayeron. Tom asintió. Trisha rodeó lentamente el poste sin soltar el perno del aro. Pasó la vista en torno y comprobó que no se trataba de un claro. Había demasiada hierba, la hierba alta y verde que se veía en los campos o prados. Era un prado o lo que había sido en otro tiempo, si hacías caso omiso de los abedules y los arbustos, y los abarcabas en su conjunto, no podía confundirse con otra cosa. Era un prado. La gente hacía prados de la misma manera que clavaba postes en el suelo, postes con pernos de aro encima. Trisha acarició el poste de arriba abajo con suavidad para no clavarse alguna astilla. Hacia mitad descubrió un par de agujeros y un saliente retorcido de metal antiguo. Palpó la hierba, encontró otra cosa que arrancó con ambas manos. Resultó una vieja bisagra herrumbrosa. Lanzó hacia la luz del sol. Un rayo delgado atravesó uno de los agujeros y proyectó un punto de luz sobre su mejilla. «Tom», exclamó con voz ahogada. Miró hacia donde lo había visto la última vez, apoyado contra un arce con los brazos cruzados, temiendo que hubiese desaparecido de nuevo. Pero allí estaba, y aunque no sonreía, ella creyó ver la sombra de una sonrisa en sus ojos y su boca. «Mira, Tom». Alzó la bisagra. «Era una cancela», dijo Tom. «Una cancela», repitió ella extasiada. «Una cancela». Algo fabricado por seres humanos, en otras palabras, gente del mundo mágico de luces, aparatos y repelentes de insectos. «Esta es tu última oportunidad». «¿Qué?», le miró inquieta. «Son las últimas entradas. No cometas ningún error, Trisha». «Tom, tú...» Pero Tom ya había desaparecido. Ella no le vio desaparecer porque Tom nunca había estado allí. Era un mero producto de su imaginación. «¿Cuál es el secreto de cerrar?», le había preguntado. No recordaba cuándo. «Dejar claro que tú eres el mejor», había contestado Tom. Su mente tal vez había reciclado algún comentario oído a medias en un programa deportivo. O tal vez en una entrevista posterior a un partido vista con su padre, que rodeaba sus hombros con su brazo y ella tenía la cabeza apoyada contra él. «Es el mejor hacerlo cuando antes». «Tu última oportunidad, últimas entradas, no cometas ningún error». «¿Cómo lograré si ni siquiera sé lo que estoy haciendo?». No había respuesta a esa pregunta, de manera que Trisha volvió a rodear el poste con la mano sobre el perno de aro, con tanta parsimonia y delicadeza como una muchacha sajona participante en un antiguo ritual de cortejo de las fiestas de mayo. El bosque que rodeaba el prado dio vueltas ante su vista, como cuando subía a un tío vivo de Reverend Beach o Old Orchard. No parecía muy diferente de los kilómetros de bosque que ya había atravesado, pero ¿cuál era el camino? ¿Cuál era el camino correcto? Aquello era un simple poste, no un poste indicador. «Un simple poste, no un poste indicador», susurró, al tiempo que andaba un poco más deprisa. «¿Cómo puede revelarme algo si no es un poste indicador? ¿Solo un simple poste? ¿Cómo puede una tonta como yo...?» Entonces tuvo una idea y cayó de rodillas, golpeándose una espinilla contra una roca, pero apenas se dio cuenta. Tal vez era un poste indicativo, tal vez, porque había sido el póster de una cancela. Trisha volvió a encontrar los agujeros del poste por donde había pasado los tornillos de la bisagra. Se orientó
con los pies sobre los agujeros y después se alejó, gateando del poste en línea recta. Una rodilla adelante, después la otra, después la primera. ¡Ay! Gritó y apartó la mano de la hierba. Miró su palma y vio gotitas de sangre. Trisha se inclinó sobre los antebrazos, apartó la hierba, convencida de saber lo que había herido su mano. Era el fragmento dentado de otro poste, partido a unos 30 centímetros por encima del suelo, y había tenido suerte de no hacerse más daño. Un par de astillas de 10 centímetros, afiladas como agujas, sobresalían del poste. Un poco más allá del fragmento, enterrado en la hierba blancuzca y recia que crecía bajo la hierba verde y agresiva de junio, estaba el resto del poste. La última oportunidad, últimas entradas. Sí, y tal vez alguien espera demasiado de una niña, dijo. Extrajo de la mochila los restos del capote y arrancó una tira. Lo ató alrededor del trozo de poste, emitiendo una tosecilla nerviosa mientras lo hacía. El sudor resbalaba por su cara. Se levantó, volvió a cargarse la mochila y permaneció inmóvil sobre el poste que continuaba en pie y la franja de plástico azul que señalaba el caído. Allí estaba la cancela, dijo, justo aquí. Clavó la vista en el frente en dirección noroeste, dio media vuelta y miró al sudeste. No sé por qué alguien puso una cancela aquí, pero no sé que nadie se molesta en hacerlo si no hay una carretera, una senda o algo por el estilo. Su voz tembló al borde de las lágrimas. Se contuvo. Continuó su peroratra solitaria. Quiero encontrar el sendero, cualquier sendero. ¿Dónde está? Ayúdame, Tom. El número 36 no contestó. Un grajo la sobresaltó y algo se movió en el bosque. No era la cosa, sino un simple animal, tal vez un ciervo. Había visto muchos durante los últimos 3 o 4 días, pero todo eso fue. Ante ella alrededor había un prado tan antiguo que parecía el claro de un bosque, o a menos que se fijara bien. Al otro lado vio más bosque y más árboles cuyo nombre desconocía. No vio ningún sendero.